el antiguo Egipto se está formando una revolución. El proyecto de construcción más ambicioso del planeta desencadena una serie de acontecimientos que transformarán el país. Fue un suceso que cambió la época. Descubriremos la historia de un poderoso faraón que se convertiría en un dios y revolucionaría Egipto. La leyenda de la primera pirámide del mundo. La historia de las pirámides es de innovación. Era una máquina de resurrección. Rituales misteriosos. Estas cosas ayudan al difunto a revitalizarse y vivir por toda la eternidad. Trabajo agotador e intriga palaciega. Develaremos los más profundos secretos de los faraones. Cada momia es diferente, nunca se sabe exactamente qué esperar. Exploraremos las vidas de los antiguos obreros y descubriremos la extraordinaria historia del antiguo reino de Egipto. No solo Egipto creó las pirámides también crearon el antiguo Egipto. De la construcción de las pirámides de Egipto, 500 años de historia, durante los cuales los constructores crearon algunos de los monumentos más emblemáticos del mundo, incluida la Gran Pirámide de Giza, la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie. Para entender cómo comenzó la era piramidal y cómo transformó el país, debemos retroceder unos 4.700 años en el tiempo. A la ciudad de Memphis y al palacio de un poderoso rey. Su pueblo lo llama Nesherhet, que significa cuerpo divino. Pero en la actualidad, conocemos a este faraón como Djoser, quien gobierna un país de más de 1 millón de personas. Como faraón, su primera prioridad es mantener el control de su reino y fortalecer su dinastía. Djoser nació en el seno de una familia privilegiada, alrededor de 2620 a.C. Era común que un faraón tuviera varias esposas, pero es posible que Djoser estuviera casado con una sola mujer, Hetefernebti, su media hermana. La gente común no tenía relaciones incestuosas entre hermanos en el antiguo Egipto. Eso era algo inusual. Djoser se asegura de que solo su propio linaje tenga derecho al trono al casarse con su hermana. Él solo deseaba mantener el poder dentro de la familia. El matrimonio incestuoso de Djoser refuerza el inmenso poder del que ahora disfruta. El faraón en el antiguo Egipto lo es todo. Comandante en jefe, sumo sacerdote, encargado de hacer toda la ley y los decretos, así que, sin duda, es la persona más importante del país. Al igual que reyes anteriores, él afirma gobernar junto a los dioses, trabajando en conjunto para mantener el orden y la unidad en Egipto. Desde los orígenes mismos de la antigua realeza egipcia, el rey es un mediador entre los humanos y los dioses, lo cual parece ser algo fundamental para el antiguo Egipto. El rey era responsable de mantener a los dioses felices. Si los dioses eran felices, el pueblo tendría comida y el reino continuaría en un mundo de orden. Pero una catástrofe devastadora está a punto de poner a prueba la autoridad de Djoser. Las
pistas del desastre se encuentran a 600 kilómetros al sur de la antigua capital de Memphis, en una región llamada Elefantina. A los ojos de los antiguos egipcios, esta es la fuente del río Nilo. El egiptólogo Jean-Pierre Patznik es especialista en descifrar lenguas extintas. Se encuentra investigando una placa de piedra conocida como estela. ¡Ah! ¡Ahí está! La estela del hambre. Este es un documento absolutamente único porque cuenta una historia que habría sucedido durante el reinado de Djoser. Las palabras grabadas en esta roca cuentan una historia de muerte y desastre. El Nilo es la sangre vital de Egipto, que fluye desde el sur hacia el norte. Cada año, entre junio y septiembre, las crecidas transportaban limo fértil y agua hacia las granjas en el norte, donde vivía la mayoría de las personas. Pero en el año 18 del reinado de Djoser, las inundaciones escasearon. Esta estela nos cuenta una sorprendente historia sobre una hambruna que habría durado 7 años. 7 años de pobreza, 7 años durante los cuales el Nilo no pudo regar los cultivos. Para un faraón no había nada peor. Y naturalmente, Djoser intenta averiguar qué sucede. ¿Por qué no llegan las aguas del Nilo? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no hay crecidas? Esta estela fue tallada más de 2000 años después del suceso. Así, durante años, la historia de la hambruna fue descartada como leyenda, pero el Nilo tiene muchos secretos. En Washington, D.C., investigadores del Instituto Geológico de Estados Unidos han encontrado evidencia que podría respaldar el mito de la estela del hambre. Christopher Bernhardt es especialista en polen. Ha analizado la tierra que contiene granos de polen asentados en las orillas del Nilo durante la era de la construcción de la pirámide hace 4500 años. El polen es increíble, es una herramienta muy poderosa. No es solo algo que te hace estornudar cada primavera. El polen proporciona mucha información a medida que se deposita. Estas son nuestras muestras del delta del Nilo, cilindros de tierra extraídos del suelo del río. Estas muestras son como máquinas del tiempo que permiten a los científicos mirar miles de años atrás, revelando los secretos del Nilo. Tomamos una muestra y viajamos por el tiempo mirando el polen. Podemos conseguir información sobre el clima regional o sobre los cambios en el nivel del mar y podemos reconstruir ecosistemas pasados. No tenemos la resolución en nuestros registros para ver cómo ocurren las variaciones de un año a otro o incluso de una década a otra, pero de hecho hubo algunas sequías puntuales durante la época de la construcción de la pirámide. Nuestro registro muestra que esa es una de las muchas posibilidades. La estela del hambre describe cómo 7 años de sequía traen caos al reino de Djoser. Desesperados por sobrevivir, se vuelven unos contra otros. La ley y el orden se desmoronan y Egipto está al borde de una guerra civil. Djoser les pide orientación a sus sacerdotes. Pero ellos no saben qué hacer. Y comienza a sentir la presión. Reyes anteriores han sido derrocados en la agitación de la hambruna.
Si los dioses no estaban contentos con el rey, habría retribución. Por lo tanto, había una relación directa de causa y efecto entre el rey haciendo su trabajo correctamente y el pueblo pudiendo sobrevivir. El rey estaba completamente consciente del resultado de una mala gestión en una situación de tal índole. Djoser convoca a su asesor de mayor confianza, un hombre llamado Imhotep. Le pide a su visir Imhotep que descubra por qué no se avecina el diluvio. El reino y su propia vida pueden estar en juego. Imhotep viaja a la supuesta fuente del Nilo en la isla Elefantina para investigar. Cuenta la leyenda que Imhotep se baña en el agua del Nilo y luego se queda dormido en la orilla. En su sueño, Imhotep se encuentra con un dios llamado Num. Descubrió que el dios que controla el Nilo, el dios Num, es infeliz porque no está recibiendo las ofrendas suficientes que debería recibir. Imhotep se despierta convencido de que ha encontrado la respuesta. Si somos amables con Num, él será amable con nosotros y las inundaciones volverán. Imhotep informa su visión al rey, y Djoser da la orden de reparar y restablecer un templo para Num que había sido abandonado durante mucho tiempo. Este es Djoser con la corona del Alto y Bajo Egipto. Él está haciendo una ofrenda a 3 deidades, incluyendo una importante, Num, el dios de la fuente del Nilo. La estela del hambre dice que la intervención de Djoser lo salvó. Num permite que las inundaciones del Nilo regresen. De una forma u otra, la hambruna termina, y durante el reinado de Djoser hay un cambio extraordinario en la perspectiva de la gente común sobre el rey. Podemos ver una forma más poderosa del rey en Djoser. La idea de que el rey no es solo un intercesor, sino que es una especie de Dios en la tierra, tal vez de una manera que no se había expresado antes. Djoser puede ser parte de Dios, pero aún debe prepararse para su propia muerte. En el antiguo Egipto, el faraón Djoser quiere volverse inmortal, así que recurre al sabio Imhotep en busca de ayuda. Imhotep es uno de los personajes más importantes del antiguo Egipto. Fue médico y arquitecto. Lo que sabemos sobre Imhotep durante el reinado de Djoser, a quien parece haber servido como visir, es solo el nombre y los títulos en la base de una estatua. Debía haber sido un funcionario muy importante para que tuviera sus títulos inscritos en la base de una estatua de Djoser. Djoser decide confiar el cuidado de su alma inmortal a Imhotep. Le ordena que construya una tumba digna de un dios, un hito que sobreviva por la eternidad. A veces nos referimos a las casas de los muertos como tumbas, pero yo diría que los egipcios no pensaban de igual manera. Son máquinas para ayudar a impulsar al difunto de este mundo al siguiente y para garantizar una vida significativa después de la muerte. Esta fue una de las principales prerrogativas en sus vidas.
asegurarse de que sobrevivirían a la muerte para que pudieran vivir por la eternidad. Tradicionalmente, los egipcios simplemente enterraban a sus muertos en la arena. El desierto preservaría los cuerpos naturalmente, lo cual llegó a ser parte esencial de su religión. Pensaban que momificar y mantener el cuerpo sería muy importante para la otra vida, esta vida después de la muerte. Lo era todo para los egipcios, no solo para los reyes, sino también para los individuos comunes. Estas personas estaban, de alguna manera, buscando la inmortalidad, buscando su vida después de la muerte, y buscando vivir de nuevo y tener una segunda vida. Pero las tormentas de arena devastarían las tumbas y dispersarían los restos, poniendo en peligro la supervivencia en la otra vida. Así que, mucho antes del reinado de Djoser, los egipcios habían abandonado la arena y comenzado a proteger los cuerpos de sus faraones bajo tumbas hechas de ladrillos de barro llamadas mastabas. Las mastabas parecen grandes bancas de tumbas. Hay una estructura subterránea que es un agujero y una pequeña habitación que mantiene el sarcófago y el cuerpo, la momia, bajo tierra. Y encima de eso tenían un lugar para dejar ofrendas para el difunto. Para la tumba de Djoser, Imhotep comienza pensando en grande. Primero, imagina la mastaba de ladrillo más grande e imponente jamás construida. Pero luego, se le ocurre una idea revolucionaria. En lugar de ladrillos de barro, usará piedra. De algún modo, él cambia la historia. Si los egipcios continuaran construyendo todas sus estructuras en adobe, hoy sabríamos mucho menos sobre ellas, porque cuando llueve, el adobe desaparece. Imhotep y Djoser usan piedras porque querían construir para la eternidad. Parece una elección obvia, pero en una época precedente a la existencia de la rueda, ejecutarla sería uno de los mayores desafíos en la historia humana. La primera tarea de Imhotep es seleccionar una ubicación para la mastaba de Djoser. Necesita espacio y una plataforma de construcción sólida. Se asienta en la meseta de Saqqara, una escarpadura rocosa en la orilla occidental del Nilo. Saqqara era un gran lugar para construir por el hecho de que tenía un lecho de roca muy sólido. Además se podía extraer la piedra local para no tener que ir más lejos a conseguir el material necesario para las estructuras. Saqqara se encuentra en una posición elevada con vistas a la ciudad capital de Memphis, en la orilla opuesta del Nilo. Eso significaba que cualquier cosa que se construyera en esa meseta podría ser vista desde abajo, sin contar el hecho de que fuera fácil para el rey ir a visitar su monumento ya en construcción porque su palacio estaba en Memphis. Imhotep planea construir una estructura tan impresionante y abrumadora que las generaciones futuras pensarían que solo podría haber sido construida por alienígenas. Necesitará un plan y un equipo fuerte para lograr su sueño. Personas que organicen la extracción de piedra, dirijan el corte de bloques de construcción, supervisen su transporte y administren la enorme fuerza laboral que reúna Imhotep. Este grupo de hombres de confianza formará la élite de la administración emergente. Asumir este proyecto de construcción requerirá la movilización de todo el país e influirá en el futuro mismo de Egipto.
Fue un suceso que cambió la época. No solo es la primera vez que se construye un gran monumento de piedra independiente en Egipto, sino que la cantidad de mano de obra que tendría que ser aprovechada, el número de personas que tendrían que ser alocadas y alimentadas para instalarlo, habría sido bastante asombrosa. El plan traerá avances revolucionarios, nuevas técnicas de ingeniería, alfabetización, un censo nacional y una organización sin precedentes. Lo más importante podría ser la estructura administrativa, porque los egipcios son conocidos como burócratas y la llevaron a otro nivel. El éxito del proyecto dependerá de la buena comunicación, así que la escritura será fundamental. Quizás buena parte de la preparación fue asegurarse de tener suficientes personas alfabetizadas en los lugares correctos. Los escribas son la clase alfabetizada, entrenados para escribir jeroglíficos. Pero también en la escritura hierática, una forma más común de jeroglíficos que son altamente abreviados, lo que acelera el registro de información. Los escribas son una parte esencial del gigantesco nuevo proyecto de Imhotep y Djoser. Necesitan saber qué recursos y qué personas están disponibles para ejecutar su plan. Así que crean un censo, elaborado por sus escribas para averiguarlo. Comenzaron a listar personas, de dónde son, dónde viven, cuál es su linaje, listas enteras de personas. En consecuencia, van a buscarlos a las aldeas en todo Egipto, personas a las que se les ordenará trabajar. Si hubieran tenido tecnología digital, habrían creado bases de datos masivas. Todo un país movilizado para abastecer este monumento con hombres, equipos y provisiones. Una red de logística imparable e implacable completamente establecida. Imhotep utiliza esta red para reunir una gran fuerza laboral de todo Egipto. Los necesitará para llevar a cabo un diseño increíblemente ambicioso. Imhotep reúne a miles de trabajadores en Saqqara para construir la tumba del faraón Djoser. Solo traerlos aquí es un logro monumental. Pero ahora tiene que construir un monumento adecuado para un rey que también es un dios. El plan de Imhotep es tallar un agujero vertical a 28 metros de profundidad en el lecho rocoso. Su equipo colocará el ataúd del sarcófago del rey en la base de este agujero y luego construirá la enorme mastaba de piedra en la parte superior. Estaba siguiendo lo que se había hecho anteriormente cuando los reyes eran enterrados bajo tierra. Cuando la cámara funeraria subterránea es completada, Imhotep dirige su atención al monumento de piedra en la superficie. La piedra no es un material de construcción completamente desconocido para los egipcios. Durante más de un siglo, los artesanos han estado tallando jarrones de piedra para su uso en templos. Los antiguos egipcios ya tenían experiencia en el uso de las piedras, la fabricación de la piedra. Hacían vasijas de piedra, además de pequeñas piezas, e incluso tenemos algunas esculturas hechas de piedra caliza y otros tipos de piedra. Pero ahora, por primera vez en el mundo, Imhotep necesitaría convertir la mampostería de piedra en una industria. El primer desafío es sacar las enormes piedras del suelo y llevarlas al sitio. En la actualidad, su cantera está llena de arena, pero parte de ella solía rodear la tumba de Djoser con un foso gigante superpuesto de casi 2 kilómetros de largo en cada lado. La cantera serpenteante reduce hábilmente la distancia que tienen para transportar la piedra. En el
Museo de El Cairo, la egiptóloga Salima Ikram investiga la tecnología antigua. Este es uno de mis casos favoritos en el Museo Egipcio porque tiene todas las herramientas que usaban los egipcios. Algunos son muy básicos. Vemos incluso la plomada utilizada hoy en día para ver la verticalidad de un muro. Aquí tenemos herramientas de medición. Podemos ver trozos de madera unidos por cuerdas y está marcada de un modo particular para obtener lo que sería un codo, algo así de largo. Vemos cinceles, al igual que los tenemos hoy. Los antiguos trabajadores de la cantera usaban cinceles y sierras de cobre para cortar sus bloques en formas adecuadas para construir. Se estima que se necesitaron unos 63.500 kilogramos de cobre para la construcción de la tumba de Djoser. No es extraño que la gente diga las pirámides están hechas por alienígenas o seres del espacio exterior, porque hoy en día en el mundo tecnológico en el que vivimos es muy difícil imaginar que herramientas tan básicas y simples puedan lograr cosas tan fantásticas y hermosas. Entonces, ¿quiénes fueron los trabajadores que construyeron esta gigantesca y peculiar tumba para el faraón Djoser? Llegaron de todas partes de Egipto, por lo cual fue realmente un proyecto nacional. Sabemos que durante la crecida del Nilo, cuando era imposible que los agricultores trabajaran, algunos de ellos habían proporcionado una excelente base de trabajadores. Se estima que para el edificio era aproximadamente el 1% de la población egipcia, cerca de 5.000 a 10.000 personas trabajando durante cierto periodo de tiempo. La gente fue reclutada para construir las pirámides. Y sí, alguien que vive en un pueblo a 600 kilómetros al sur pudo no haber tenido muchas opciones cuando los administradores llegaron y le dijeron: te necesitamos para este proyecto. Los egipcios no usan dinero, así que a los constructores de pirámides se les paga con bienes, particularmente pan y cerveza. La cerveza para los antiguos egipcios era algo muy importante. Representa para ellos una especie de alimento, porque la cerveza estaba hecha de pan. No era la misma cerveza que tenemos hoy, era más espesa, tal vez más blanca. Entonces, de alguna manera era una especie de alimento para los antiguos egipcios. La cerveza casera del antiguo Egipto tiene un efecto secundario oculto y sorprendentemente beneficioso. Uno de los aspectos más significativos de la cerveza en el antiguo Egipto es que el proceso de fermentación también disminuye el número de microbios en el agua. El proceso de fermentación hizo que no pudieras contraer las enfermedades que estaban en el Nilo de forma natural. Entonces, si no podían hervir el agua, tenían que fermentarla para poder beber el agua del Nilo. Los trabajadores podían obtener comida y bebida, pero esta nueva explotación de canteras a escala industrial era un trabajo peligroso. Hubo accidentes, personas heridas, brazos fracturados, piernas fracturadas, se caían piedras. Sin duda, fue un trabajo muy peligroso. A pesar de las lesiones que los trabajadores deben haber padecido, Imhotep es capaz de mantener su proyecto en marcha. Hasta que, finalmente, 6 años después de que comenzaran los trabajos, la tumba de mastaba de piedra cortada es completada. El monumento es colosal. Se eleva casi 8 metros. Su base se extiende más de 60 metros. Pero, tras haber inspeccionado la obra, Imhotep no queda satisfecho. Imhotep tenía aspiraciones muy altas. Así que cuando Djoser le pidió que creara
un espacio para el mundo eterno, que fuera algo como nadie hubiera visto antes. Creo que se lo tomó muy literal. Imhotep se dirige a Djoser con una nueva y ambiciosa idea que transformará el curso de la historia. En el antiguo Egipto, el arquitecto Imhotep presenta una idea innovadora a su rey, Djoser. La tumba rectangular de piedra que ha construido no es lo suficientemente grande para un dios en la tierra. Imhotep quiere romper con la tradición y crear una clase de tumba completamente nueva que sea visible desde kilómetros a la redonda. Quiere apilar varias mastabas una encima de la otra, formando una pirámide escalonada. Una de las bellezas de la pirámide escalonada es que se puede notar el pensamiento de Imhotep a través de cada una de las etapas. Construyen mastaba sobre mastaba, cada una ligeramente más pequeña que el resto. Vemos que Imhotep tiene esta brillante idea de crear la primera pirámide en material permanente en el antiguo Egipto. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué eligieron esta forma? Y la idea es que, literalmente en jeroglíficos, la pirámide escalonada representa el ascenso. Entonces, es la escalera real de Djoser hacia el cielo. El plan de Imhotep puede parecer simple, pero apilar cada capa plana podría hacer que el monumento colapse por su propio peso. Así que, una vez más, resuelve el problema con la innovación. Imhotep desarrolla una técnica de construcción completamente nueva. Colocará las piedras para que se inclinen hacia el centro del monumento. La disposición dirige las fuerzas al centro de la pirámide, evitando que colapse. Al distribuir cuidadosamente las fuerzas, Imhotep se asegura de que, a medida que la pirámide toma forma, no colapse por su propio peso. Cuando se completa esta segunda fase del proyecto, la primera pirámide de la historia ha tomado forma. Se forma a partir de 4 niveles escalonados, pero Imhotep aún no queda satisfecho. Incentivado por la estabilidad de su innovadora estructura, da órdenes de agregar 2 escalones más a la parte superior. Imhotep debe haber decidido que le queda suficiente tiempo para completar estos nuevos cambios antes de que el rey muera. Después de 19 años de trabajo, la obra maestra de Imhotep es completada. Ha tenido éxito en su misión de crear una nueva y majestuosa tumba de piedra. Algo nunca visto en la historia de la humanidad. Y sigue en pie en la actualidad, casi 4.700 años después. El equipo de Imhotep construyó una pirámide que mide más de 60 metros de altura, con lados de más de 100 metros de largo. Se dice que contiene 850.000 toneladas de bloques de piedra caliza.
Esta maravilla de la ingeniería todavía inspira asombro hoy en día, pero increíblemente, la pirámide escalonada es solo una pequeña parte del trabajo realizado por Imhotep y su equipo en Saqqara. No solo tenemos esta enorme estructura de 6 capas, sino que también tenemos un conjunto completo de otros edificios en este espacio mortuorio que rodea la tumba. Es un complejo sin igual. El complejo de Djoser cubre 16 hectáreas, el tamaño de una pequeña ciudad para la época. El equipo de Imhotep estaba transformando el estilo de construcción en Egipto, con innovadores edificios de piedra, pero también elaborando nuevas características arquitectónicas. No fue solo una explosión de construcción de piedra a gran escala. Los motivos artísticos tenían tal delicadeza que impresionaron y pusieron su sello en la arquitectura egipcia durante los siguientes 3 milenios. Su complejo piramidal requería un nuevo tipo de profesionalismo. Artesanos, arquitectos, básicamente personas que fueron traídas para crear el monumento y profesionalizar la fuerza laboral. Djoser tiene su tumba monumental y lo que tiene en su interior es igual de importante. Todos estos edificios están destinados a garantizar la inmortalidad. Aquí es donde se celebran los servicios funerarios y los rituales, donde el culto al rey se perpetúa idealmente para siempre durante generaciones. El rey quiere asegurarse de que sea adorado mucho después de su muerte. Debemos pensar en las pirámides como máquinas de resurrección. Eran un lugar que preservaría el cuerpo del rey. Además, era un lugar para celebrar los cultos del rey. Y no cabe duda de que también era una forma de mostrar el poder del estado faraónico. Si Djoser quiere volverse inmortal con éxito, tendrá que asegurarse de que su cuerpo y alma sean cuidados por la eternidad. Los egipcios creían que, cuando un faraón muere, su alma se divide en 2 partes, el Ba y el Ka. Estos 2 elementos del espíritu humano que viven en el Ba y el Ka están separados, pero ambos son necesarios para vivir hasta la eternidad. El Ba se eleva a los cielos para unirse a los dioses, mientras que el Ka permanece en la tumba. Pintaron sus tumbas con imágenes de ofrendas, como carne y vino, los cuales consideraban esenciales para alimentar el Ka y mantenerlo vivo. Toda la fórmula de ofrenda en una tumba es solo para proporcionar el sustento del difunto. Pero el Ka es más que un simple prisionero en un templo. En el lado norte del complejo se encuentra el Serdab, una cámara sellada con un pequeño agujero en el frente. Esta es la estatua de Djoser, la estatua del Ka real. Está en el Serdab, un lugar cerrado dedicado a la estatua y al culto de esta, ya que esta estatua está viva. El agujero no es para ver hacia adentro, es para que el Ka de Djoser pueda supervisar los rituales que se llevan a cabo en su honor, asegurando que su legado siga vivo. Lo interesante de esta estatua es que mira hacia el cielo del norte. Allí es donde hay un grupo de estrellas muy especial. Estas estrellas del norte, que los egipcios llaman las imperecederas, son la constelación de Orión, y la estrella Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno. Al situar la estatua hacia esas estrellas, asociaban el espíritu de Djoser con cuerpos astrales que nunca desaparecerían del horizonte. Después de 2 décadas en el trono y supervisando la construcción de la primera pirámide del mundo, Djoser
Djoser muere alrededor de 2560 a.C. y se une a los dioses eternos. Los sacerdotes momifican su cuerpo, preservándolo para que permanezca reconocible para el Ka. La evidencia arqueológica sugiere que la pirámide de Djoser estaba casi completa tras su muerte. Fue muy significativo que la pirámide, la tumba, estuviera lista para recibir a la momia de Djoser, así como cualquiera de los bienes funerarios que habían de acompañarlo a la otra vida. El cuerpo cuidadosamente preparado de Djoser es transportado a su gran pirámide que esconde un último secreto. En la pirámide escalonada de Djoser, el egiptólogo Jean-Pierre Paznik ha obtenido acceso especial para investigar misteriosos pasajes ocultos. Esto es fantástico. Una red de túneles y cámaras, oculta debajo de la primera pirámide del mundo, se extiende por más de 6 kilómetros. Los túneles fueron construidos para ocultar las cámaras funerarias de la familia real de Djoser y los almacenes llenos de ofrendas. Va en todas direcciones. Esto es increíble. Los trabajadores de Imhotep tallaron estos misteriosos túneles a través de un lecho de roca sólida, alcanzando los 44 metros bajo el nivel del suelo. Esto sí es increíble. Los constructores de pirámides tallaron este agujero central al aire libre antes de construir el monumento en la parte superior, lo que les permitió bajar estos enormes bloques de granito en su lugar para crear un inmenso sarcófago para la momia de su faraón. Esto tiene más de 4.500 años. Es como una gran bóveda que se cierra desde arriba con una capa de granito que lo sella todo. El cuerpo de Djoser ya no se encuentra dentro de este sarcófago. Es posible que haya sido saqueado por profanadores de tumbas en la antigüedad. Un pasadizo especial, una vez completamente cubierto de costosas baldosas azules, contiene un secreto. Una oportunidad de encontrarse cara a cara con el gran faraón. ¡Santo Dios! Aquí tenemos al rey Djoser. Estoy absolutamente sorprendido de verlo así, porque es de tan alta calidad, tanta delicadeza. Es una increíble obra de arte. El detalle de las líneas. Mira su rostro. La fosa nasal está tan bien representada que aún puede sentir su respiración. Vemos un cuerpo musculoso, esbelto y atlético. Vemos a un rey vivo, y eso es lo que querían representar. Djoser ha sido celebrado en Saqqara durante miles de años. Su objetivo era ser recordado para siempre y, gracias a la primera pirámide de la historia, lo logró. Es un monumento conmemorativo, porque en el antiguo Egipto un hombre vive cuando su nombre es recordado. Entonces esto también fue una garantía de Djoser de que la gente no lo olvidara. Pero no es solo el rey Djoser quien logrará una especie de inmortalidad. Imhotep, su genio arquitecto, también será adorado como un dios.
Imhotep en realidad disfruta de un legado aún mayor que el rey para quien él trabajó. La leyenda de la brillantez de este hombre continúa en el período griego. Entonces, eventualmente, Imhotep se fusiona con el dios griego de la medicina, porque su brillantez fue muy conocida durante miles de años. Con ingeniería innovadora, una fuerza laboral masiva y una estructura organizada para implementarlas, el plan piramidal de Imhotep y Djoser transformó el país. Creo que sabían que al construir la pirámide escalonada, estaban construyendo Egipto, el futuro de Egipto. Hay tantas nuevas opciones para lo que los futuros reyes serían capaces de lograr. Realmente habían comenzado la era piramidal. Esta estructura organizativa es clave para el futuro de Egipto. En términos de la organización de la fuerza laboral, todo comenzó aquí. Un número creciente de personas son empleadas por el Estado y luego están disponibles y capacitadas para proyectos patrocinados por el Estado. Para los plebeyos durante el reinado de Djoser, si miraran esta nueva y emocionante pirámide escalonada, ¿serían capaces de entender qué tanto cambiaría la vida o qué tanto cambiaría la sociedad? No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Pronto, nuevos y aún más poderosos faraones extienden los límites de su poder y su imaginación. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Dónde se detendrá su extraordinaria expansión?